Hola, bienvenidos a Restitución en Voz Alta. La Ley 1448 de 2011 es considerada por muchos como uno de los avances más importantes que se ha dado hasta ahora en materia de la reforma agraria que tanto necesita el país. Esa ley permitió también avances, por supuesto, en restitución de tierras. Y eso también nos llevó a entender que es importante un diálogo, y así lo ha entendido también el mayor Giovanni Yule. Es importante un diálogo justamente con la rama judicial. Hoy en Restitución en Voz Alta justamente nos acercamos a esa rama de la justicia, a esa rama del Estado mejor, que nos va a ayudar a sacar estos procesos de restitución de tierra adelante. Les damos la bienvenida nuevamente. Restitución en voz alta, devolviendo la tierra, reconstruyendo la vida. Gracias por estar con nosotros. Nos ubican en X como @urestitución, en Facebook e Instagram como @restitución de tierras y en YouTube como @restitución tierras. Y hoy le hicimos la invitación justamente a una persona que conoce muchísimo, que ha trabajado muchos años, ya me corrigió que no son tantos como yo pensaba. Marta Caicedo, ¿cuántos años con la unidad de restitución de tierras? 12 años aquí trabajando en la oficina asesora de comunicaciones de la unidad de Pero la ley restitución. 14, Fui- 11. No, la ley cumplió este año 14 años. A 14, sí, Y claro. de esos 2011. 14, porque fue en el 2011, y de esos 14, yo desde el 2012 llegué a la unidad de restitución de tierras. Por eso, Marta, la importancia de que nos acompañe usted aquí con nosotros. Y Paola Villaveles, que repite, es la directora jurídica de la unidad de restitución de tierras, también está con nosotros. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Ricardo. Gracias por acompañarnos, porque este programa, Marta, tiene un tinte, digámoslo así, muy especial. Una invitada que uno no debería decir porque todos los invitados son especiales, pero de verdad que la invitada que tenemos hoy es bien importante para el trabajo que hacemos en la unidad de restitución de tierras. ¿Con quién estamos, Marta? Bueno, hoy nos encontramos con la doctora y magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Regina Espósito Vélez. Doctora Claudia Regina, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy usted en este clima caleño? Sabroso. Muchísimas gracias, pues esta amable invitación, doctora Paula Villa, la Unidad de Restitución de Tierras. Como muy bien lo mencionan, la rama judicial y bueno, a través del Consejo Superior de la Judicatura, pues que es quien es el órgano de administración de la rama judicial, lidera todos estos temas de políticas de implementación de la jurisdicción y especialidad de restitución de tierras, así como su monitoreo y seguimiento. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en la ciudad de Cali, acompañándolos en este gran encuentro. Gracias, magistrada, por estar con nosotros. Paola, magistrada, les voy a pedir su perfil de educadoras, de pedagogas, para que avancemos un poco en este diálogo y quisiera arrancar justamente por ahí. Hablamos de justicia y en general uno entiende el término justicia, pero la justicia especializada, ¿cree usted, magistrada, que se está entendiendo qué es la justicia especializada? ¿Cómo hablarle, como yo suelo decir, que entienda mi abuela y mi sobrina? Bueno, hablamos de una justicia, o más bien el legislador establece una justicia especializada para diferenciarla de la justicia tradicional, es decir, de los jueces ordinarios, con una finalidad que es que esta justicia sea más ágil, ¿sí? Que los procesos sean más breves, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos que se pretenden proteger con estos procesos y pues por ello también es de carácter transicional, porque lo que se quiere es que los conflictos se resuelvan en un lapso que no supere los términos tradicionales que suelen tener los procesos ordinarios. Entonces, se ha diagnosticado que si este proceso de restitución hubiese seguido el camino tradicional de la justicia civil ordinaria, no podríamos en el día de hoy estar hablando de los resultados que se han presentado, los inicios que se han presentado de resultados en las intervenciones y lo que vamos a ver a lo largo de este encuentro. Entonces, por ello es especializada la justicia y los jueces, porque también es importante hablar de las personas que detentan, que están encargadas de pues, aplicar estos principios, materializar esos derechos a los que aspiran pues, estas víctimas del conflicto armado. Entonces son jueces especializados en restitución de tierras. Son jueces que deben tener una preparación distinta que un juez ordinario. Y lo más importante cuando yo hablo del perfil del juez de restitución de tierra, no solamente debe ser un juez técnico, sino debe ser un juez sensible, un juez humano, que tenga empatía con la víctima, que sepa llegar, que sepa interpretar cuál es su querencia, digámoslo así, y, digamos, ponerse en el lugar de los demás. Bueno, ahí magistrada, yo tendría una pregunta.
¿El país es diferente con la ley de víctimas y restitución de tierras? Bueno, un ejemplo claro lo podemos ver en las muestras que hemos recorrido, pues aquí en el encuentro, algunas que hemos visitado, porque no es un discurso, es una realidad. La decisión judicial es importante, claro que sí, porque sin la decisión judicial, pues no se materializaría esa aspiración. Pero detrás de cada decisión judicial hay el restablecimiento de un proyecto de vida. Eso lo veíamos ahorita cuando nos explicaban, no, después de la decisión, y no solamente de una persona, porque hablamos del trabajo colectivo. Detrás de una sentencia de las 12.000 que tengo yo en mis fuentes oficiales del CIERJU, 12.948 sentencias, no hay una persona, hay proyectos de vida de familias enteras. Entonces, para responderte la pregunta, considero que sí, somos diferentes luego de 14 años de la entrada en vigencia de la ley 1148, porque hemos logrado restituir, repito, los proyectos de vida de mujeres, de niños, de familias enteras. Ahora quisiera reforzar lo que plantea la magistrada, que me parece de un valor incalculable casi, que la magistrada justamente menciona el tema de la sensibilidad. Nosotros hemos hablado muchas veces de esto, de que necesitamos eso, y yo arrancaba el programa mencionando que el mayor Giovanni Yule ha buscado también estos acercamientos. Necesitamos todavía mucha más sensibilidad, cómo estamos en ese camino justamente de hacer que se entiendan más los derechos de las personas víctimas de despojo. Bueno, en este encuentro tenemos presencia de jueces, juezas, magistrados, magistradas, procuradores, procuradoras, servidores públicos de la Unidad de Restitución de Tierras, entidades con el deber del cumplimiento de las sentencias judiciales. Estamos comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, campesinas. Es decir, yo creo que quienes estamos aquí sentados entendemos, tenemos la sensibilidad y tenemos el compromiso para asumir una tarea como lo es la restitución de tierras y de derechos territoriales. Creo profundamente que esta justicia, y bien lo mencionaba la doctora Espósito, es una justicia muy diferente porque es una justicia que se acerca al territorio. Ver a los jueces, a los servidores públicos en una diligencia de inspección judicial, donde tenemos las botas puestas, donde vamos en mula, donde llegamos por el río, donde efectivamente tenemos que hacer caminatas de largas horas a grandes temperaturas, pero que además tenemos esa capacidad justamente de acercarnos al entendimiento de lo que ha significado el conflicto armado para la víctima, es fundamental y creo que lo ha sido. Hola, la sentencia T-120 del año 2024 emitió la Corte Constitucional. De algún modo también es, casi que podríamos considerarlo como un llamado de atención, pero también un empujón, que ya escuchamos a la magistrada en un segundo, pero desde aquí, desde la Unidad de Restitución de Tierras, ¿cómo se recibe esta sentencia? Yo creo profundamente que las altas cortes, al igual que el Consejo Superior de la Judicatura, han sido fundamentales para formar el proceso de restitución de tierras, pues porque fue un proceso, recordemos que ha sido un proceso novedoso, que es un proceso que, digamos, no todo fue establecido en la ley, entonces la jurisprudencia, el apoyo de las altas cortes siempre ha ido moldeando de alguna manera muchas de esas figuras procesales que no existían en algún momento. Y en este caso, el llamado que nos hace la Corte Constitucional a decir, necesitamos mejorar nuestros sistemas de información, necesitamos mejorar nuestros sistemas de articulación, son bienvenidos. Son bienvenidos por la Unidad de Restitución de Tierras y ya veníamos trabajando, digamos, en la posibilidad de tener unos sistemas de información que recojan no solo a las órdenes que tiene la unidad, sino que tienen las demás dependencias, las demás instituciones, para que pueda ser cumplida en término. También hemos profundizado, y es una de las cosas que vamos a estar dialogando en este congreso, justamente cuál ha sido el protocolo que desde la unidad de víctimas y de la unidad de restitución de tierras estamos disponiendo para que todas las entidades asumamos esta tarea. El manejo de la información resulta clave para poder cumplir en término. En el caso del Consejo Superior de la Judicatura, la T-120 nos dice a nosotros, tienen que como que hacer seguimiento, tienen que imprimirle, digamos, una fuerza importante para que realmente se materialice el proceso de restitución de tierras. Ahí cómo participan los jueces y magistrados de restitución. Bueno, quisiera mencionar que pues esta orden, porque son órdenes los que imparte la Corte Constitucional,
frente a un caso concreto que fue pues un caso de congestión en un despacho judicial, pero es una sentencia de tutela que no solamente impactó al caso de congestión de ese proceso, sino que la Corte allá aprovechó para hacer un análisis o un diagnóstico de cuál era esa situación de congestión a nivel nacional. Magistrada, En escúchame, para aterrizarlo un poquito más, hablamos de que un caso de un ciudadano que a través de una tutela reclama y que se está una demorando. comunidad, Ok, sí, en el Putumayo, ajá. y la ¿Comunidad Corte, indígena, magistrada? O... sí, Ok, aprovecha. Es decir, eso se llama, pues, para los ciudadanos, las acciones de tutela, pues, tienen efectos entre las partes que se interponen, pero hay unas decisiones de la Corte Constitucional que tienen un impacto en toda la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, como esto es un asunto tan importante y como todos sabemos que aquí por primera vez el Estado colombiano reconoce de forma masiva, ha reconocido de forma masiva el derecho fundamental a la restitución de tierras, es un derecho fundamental. Por eso la Corte aprovecha para, en este caso concreto, impartir unas órdenes, en el caso del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de superar esa situación de congestión que se presenta a nivel nacional. A raíz de esas órdenes que nos imparte la Corte, el Consejo Superior de la Judicatura adopta un Plan Nacional de Descongestión desde el año pasado, el cual fue presentado a la Corte Constitucional y al cual se le está haciendo un seguimiento de carácter permanente. Pero allí la Corte también aprovecha para decir que la causa de la mora no es atribuible única y exclusivamente a la rama judicial. Es una causa, es multicausal, porque esto es un proceso en el que intervienen distintas entidades del orden administrativo, del orden judicial. Pero en lo que a nosotros respecta y en la pregunta que nos hacía Marta, nuestros jueces están involucrados en la ejecución de ese Plan Nacional de Descongestión, porque uno de las, digamos, reparos que hacía la Corte en esa decisión judicial era el de la formación. La formación y el tema de los sistemas de información, mejorar esos sistemas de información, no solamente aumentar la oferta judicial, sino que estos dos temas, pues consideró que eran importantes para superar esa situación. Nosotros venimos adelantando una serie de reuniones con nuestros jueces precisamente para levantar una información y establecer qué es lo que se requiere precisamente para nosotros implementar esa mejora en los sistemas de información. Y con el tema de la capacitación lo hacemos de manera permanente con nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y hemos programado pues unos conversatorios, ya hemos hecho un diplomado y lo más importante de todo esto, que yo también lo mencioné en la intervención que hice pues en la apertura del evento, es que nosotros tenemos una oferta permanente disponible en nuestra página web de la rama judicial sobre ciclos de capacitación en restitución de tierras. Bueno, y ahí, directora, ¿cómo entra a operar y cómo se habla, digamos, nosotros como parte ejecutiva del Estado con la rama para lograr fortalecer este proceso de restitución de tierra? Bueno, lo primero es que hemos mantenido un diálogo permanente. Con el Consejo siempre hemos tenido las puertas abiertas y eso, digamos, se lo agradezco personal y profesionalmente a la doctora Expósito. Los espacios, por ejemplo, de capacitación en los que ellos intervienen siempre somos convocados. A su vez, nosotros los diálogos también siempre los hemos convocado. Tenemos también la posibilidad de tener unos convenios de trabajo para fortalecer por ejemplo, la justicia digital. O sea, la justicia digital en materia de restitución es uno de los grandes avances que en la materia nosotros tenemos incluso la posibilidad de hacer una erradicación de manera digital y eso es posible justo a este ejercicio de diálogo permanente y sobre todo poder tener estas posibilidades de plantear las dificultades, las posiciones, como decía la doctora Expósito, reconocemos que los asuntos que corresponden a la etapa judicial y al posfallo y las dificultades o cuellos de botella que así se puedan presentar son estructurales, son multicausales, pero yo también siempre hago un llamado a reconocer las bondades y las características de un proceso de restitución. Yo no me imagino un país como Colombia hoy sin el proceso de restitución. Las posibilidades de haber que las personas hayan retornado a sus tierras, lo hemos dicho siempre en el programa,
que las personas digan que volvieron a la cuna de sus hijos, que las personas puedan advertir que sus proyectos de vida volvieron a nacer, no habría sido posible a través de la justicia ordinaria. No teníamos mecanismos ni normas que nos permitieran llegar hasta allí. Digamos, estamos cumpliendo 20 años de justicia y paz que ha sido una justicia fundamental para abrirnos caminos en términos de la información, de la verdad y todo eso, pero en la que ella ha sido también consciente que ha avanzado en el 10% de todos los hechos de los que conoce, ¿sí? Luego, después de justicia y paz, en términos de justicia transicional, vino restitución de tierras y hemos estado hablando de más de 17.000 casos en los que hoy en día cuentan con sentencia en nuestro país. Entonces, creo que así como reconocemos las dificultades, también nos merecemos como sociedad, como país, como entidades involucradas, también reconocer las ventajas, las bondades que ha tenido el proceso de restitución para cambiar la vida de las personas. Y si entendemos eso, yo creo que también nos permitimos poder establecer algunas estrategias que puedan agilizar el proceso en los 6 años que nos quedan de la ley. Magistrada, usted que ha sido siempre tan comprometida justamente con el avance de la restitución y con estas luchas que se dan desde las comunidades, si hoy tuviera una varita mágica, ¿dónde la aplicaría? ¿Qué haría? Bueno, te adelanto, y bueno, también es una cuña, aprovecho, como dicen ustedes los periodistas, o una chiva, que pues nosotros en el Consejo Superior, bueno, mi despacho que lidera el tema de restitución de tierra también organizamos un encuentro nacional de restitución de tierra donde nos sentamos a hablar los actores, precisamente pues para no solamente establecer o identificar esas dificultades, sino la manera de solucionarlas. Y en ese encuentro que vamos a tener, sin decir que ya, como lo mencionó la doctora Paula, de manera constante nos relacionamos institucionalmente. Allí se va a tratar el tema, lo hemos mencionado, lo hemos denominado a ese encuentro, diálogo nacional y articulación institucional. Yo pienso que ese es el, digamos, la varita mágica me serviría como para articular. Esa sería como, ¿por qué? Porque el juez hace su labor, una vez le llega, pues ustedes saben que esto es un proceso que tiene 2 fases, la fase administrativa y la fase judicial. Una vez el juez emite su fallo, eh, deben ser ejecutadas esas órdenes impartidas por el juez, precisamente para restablecer esos proyectos de vida, y en eso el Estado es el que tiene, digamos, esa oferta para víctimas, para que se puedan restablecer. Pero muchas órdenes quedan en el papel, y yo lo decía también al inicio de mi intervención, tardan meses y muchas veces años en materializarse. Entonces yo creo que esa es nuestra tarea, pues la del Consejo Superior, la de todas las instituciones, hacerlo con más compromiso, con más juicio, ¿sí? Precisamente para en el 2031 podamos nosotros dar un parte positivo de esta justicia especializada. Y que esta sea también, Marta, una ocasión para invitar justamente a las entidades a buscar esa articulación tan necesaria. Sí, hay un tema bien importante ahí y realmente es el reto, y lo hago a manera de comentario, el reto de la unidad. Es una invitación. El reto del proceso de restitución de tierras está en la materialización como tal del cumplimiento de las órdenes de restitución. Y ahí yo sí quisiera hacerle una cuñita a la directora Paula, porque hay un tema que es el observatorio. Ajá. Y el observatorio genera una información muy importante que yo creo que es un análisis clave, es un análisis clave e importante, digamos, en el análisis de las sentencias de restitución, que tanto le sirve al Consejo Superior de la Judicatura como a todas las entidades que están vinculadas. Entonces sí sería interesante que pudiéramos hablar un momentico de eso, porque hemos hablado mucho del punto del análisis y de la articulación. En fin, creamos el Observatorio Jurisprudencial porque creemos que necesitamos también una versión reflexiva del proceso de restitución de tierras, pero además también reconocer la verdad y la memoria que hay en estas más de 12.000 sentencias que mencionaba la doctora Expósito. Allí hay una realidad, allí hay unos hechos plasmados que el país debe conocer.
Entonces, a través del observatorio, que digamos funciona a través de una inteligencia artificial que diseñamos para que pueda hacer una lectura de cuáles son los pronunciamientos de los jueces, cuál es la implementación del enfoque de género, cuáles son los terceros que se pueden presentar, qué tanto analiza, digamos, las presunciones, es decir, como todos los elementos que hay en una sentencia, y con eso expedimos también unos boletines que nos permiten reconocer cuál es esa realidad. Estamos hoy lanzando el tercer boletín, el primero, el tercero. Claro, es que era hoy, es hoy el lanzamiento. Entonces tenemos uno en materia de género, tenemos uno en materia de los terceros económicos que hay en las sentencias, y hoy vamos a hacer uno sobre el enfoque socioambiental en las sentencias. Entonces yo creo que hay todos unos esfuerzos de los jueces, de los magistrados, de las magistradas en plasmar la realidad allí, que la teníamos silenciosa. O sea, ¿cómo es que tenemos 12.000 sentencias y no habíamos logrado sacar allí a la luz, al conocimiento público, de qué ha sido el despojo en nuestro país? Un capítulo que no hemos escrito porque todavía, digamos, nos lo hemos quedado debiendo. O sea, es tan un poco compleja la realidad en esta materia que siempre el país ha quedado como en una cuotica para decirnos cuál ha sido la realidad del despojo. Entonces el observatorio tiene esas dos funciones. Una, poder reflexionar, problematizar qué es lo que han dicho los jueces, y otra, hacer unos aportes en materia de la verdad y la memoria que hay en estos expedientes judiciales. El esquema básicamente, verdad, justicia, reparación y no repetición, hay que abonarlo en cada una de estas fases. Magistrada, no quiero despedirla porque ya me están haciendo ojos su equipo de comunicaciones, pero no quiero despedirla sin al menos una reflexión respecto a la posibilidad de que tengamos una ley que permita la restitución por vía administrativa. ¿Cuál es su mirada de este tema que es tan necesario trabajar, tan denso, que tiene tantas aristas? Bueno, em, yo creo que la, el juicio, el compromiso de lo que tenemos hasta, digamos, estos 14 años de evaluación de lo que ha sido la ley 1148 nos permite a nosotros afirmar que el camino que hemos iniciado no lo podemos echar por la borda. Yo pienso más bien es que hay que fortalecer este proceso, seguir trabajando en ese objetivo, porque ya pensar en otro mecanismo, yo pienso que sería volver a empezar. Y dejar atrás todo lo que hemos alcanzado en este tiempo de vigencia y de prórroga de la ley 1148. Por eso soy muy proclive a más bien trabajar, como te lo dije, de manera articulada con todas las entidades involucradas en el tema y poder materializar los objetivos de esa norma. Hoy, agosto del año 2025, ¿usted se siente tranquila con lo que está pasando con la justicia especializada? ¿Cree que hemos abonado, estamos trabajando y estamos haciendo ajustes? Sí, hemos avanzado, no en lo que queríamos, porque en eso hay que ser honestos. De las 6, es la información que yo tengo oficial, 6.5 millones de hectáreas que estaban previstas por recuperar, según nuestros sistemas de información judicial, hemos recuperado aproximadamente el 10%. Pero entendamos que esto no es un proceso fácil, que todavía persisten en algunas zonas, hay conflicto armado que impiden muchísimas veces llegar. Nuestros jueces tienen muchas dificultades de seguridad para llegar al territorio, aunque pues lo han logrado en la mayoría de las ocasiones. Y por otro lado, la mayor talanquera o límite es esa falta de articulación institucional que nos ha impedido materializar las decisiones. Pero sí, yo creo que el balance es positivo porque yo considero que con un proyecto de vida y una familia que se restablezca después de ese despojo tan violento que pues sufrieron las víctimas rurales, campesinos, afros, indígenas, y eso que la tarea se ha hecho. Magistrada, muchas gracias. Magistrada Claudia Regina Espósito, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias por estar con nosotros, magistrada, y especialmente por estar dispuesta a abrir estos canales de diálogo, este trabajo mancomunado y también abanderar muchas de estas tareas. Gracias nuevamente, magistrada. Muchísimas gracias a ustedes, Marta, Juan, doctora Paula, por la invitación. Y bueno, como ustedes saben, el Consejo Superior de la Judicatura está siempre en la tarea
de apoyar, de acompañar y de, digamos, ser parte activa en la consecución de los objetivos de la ley. Se necesita mucho. Paula Villa, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras. Gracias nuevamente por la compañía, Paula. No, a ustedes por la invitación. Paula, brevemente, estamos en el Congreso. Cuéntenos algo del Congreso, por favor, que tiene lugar en este momento aquí en la ciudad de Cali. Bueno, nos encontramos 5 y 6 en Cali. Estamos hablando justamente de cuáles son los avances y cuáles son los retos de la restitución y los derechos territoriales al 2031. Ya hemos dicho, nos quedan 6 años. Tenemos que pensar cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las acciones que nos permitan avanzar de una manera más decidida en términos del cumplimiento de la ley y sobre todo de los derechos de las víctimas. Si a mí me dieran la varita mágica, que usted lo diga a la doctora Espósito, pero no me digas a mí, yo, digamos, pensaría en cuáles son esas acciones estratégicas y es justo lo que estamos poniendo de presente en Sí. este Congreso. Y esas acciones estratégicas para mí están en entender de una manera mucho más eficiente. No tenemos tiempo, no tenemos muchos más recursos, aunque los seguiremos buscando, pero creo que hay que encontrar esa manera. Para nosotros el ejercicio de entender de manera territorial la restitución, entender lo colectivo y sobre todo de entender cuáles han sido sus daños más allá de lo individual que se ha generado, es la manera de poder avanzar. Entonces creo que ahí hay un reto muy importante que es de lo justo de lo que vamos a estar hablando, de cuáles han sido esas identidades, esas poblaciones que se han visto afectados de una manera particular, las mujeres que nos va a acompañar la doctora Espósito, pero también las comunidades indígenas, las comunidades negras, cuál es digamos, ese enfoque también de trabajo en términos del entendimiento del sujeto campesino como un sujeto político, como un sujeto colectivo también en nuestro país. Son todos estos asuntos, cuál es, por ejemplo, la forma en que venimos midiendo los predios, que es una de las grandes dificultades que nos pasa en la etapa judicial. Sí. Los jueces, digamos, por ejemplo, en Antioquia, todo el tiempo nos dicen, hay un error. Eso significa que la metodología que estamos usando no es quizás la más adecuada, a pesar que nos creímos todos que era la manera idónea. ¿Cuáles son esas otras posibilidades? Y ajuste. ¿Qué nos puede decir el IGAC de cuáles son esas otras maneras de encontrar la información, más allá de encontrar información, digamos, jurídica en un país donde claramente nos debemos un catastro multipropósito? Entonces, la idea de este Congreso es justo poder dialogar sobre todas esas circunstancias, todos esos retos que tenemos y cuál debería ser el camino que tomemos. Esperamos de manera muy sincera que el espacio de diálogo que vamos a tener acá nos permita también trazar una ruta de trabajo tanto a la unidad de restitución de tierras como una ruta colectiva hacia esos retos. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar y no hay varita mágica que alcance para eso. Marta Caicedo, gracias Marta por la compañía. No, aquí por esta invitación porque me siento igual. Se siente en su mundo, además. Sí. Bienvenida nuevamente, Marta, tiene que repetir. Ah, bueno. Esto es Restitución en Voz Alta. Quisiera, para cerrar, una reflexión. La ministra de Agricultura esta mañana planteaba justamente la idea de que los procesos de restitución de tierras de algún modo avivaron justamente la necesidad de conversar sobre la reforma rural integral que necesita el país. Esto es Restitución en Voz Alta. Gracias por estar con nosotros.